La primera cosa que me destrozó aquella noche no fue la voz de mi hijo. Fue la manera en que me observaba mientras la puerta se abría detrás de mí. No parpadeó, no movió la cabeza, no hizo ningún gesto. Solamente me miró fijamente como si algo en su interior ya supiera lo que estaba por suceder. Y en ese instante comprendí que Diego, mi niño de 9 años, ya no estaba completamente solo dentro de su propio cuerpo. Cuando el padre Esteban ingresó, Diego cambió la mirada como si estuviera reconociendo a un antiguo enemigo. No era temor. No era sufrimiento. Era una especie de advertencia. La lamparilla iluminó su rostro durante un segundo, y observé aquella sonrisa pequeña, torcida, que jamás había visto antes. No era sonrisa de niño. Era otra cosa utilizando el rostro de mi hijo para provocarme. El padre se detuvo en medio de la habitación. No pronunció mi nombre, no llamó a Diego, no realizó ninguna oración. Permaneció inmóvil, como si la presencia que habitaba allí dentro hubiera expulsado todo el aire fuera de la casa. Sentí las paredes casi crujir. Y, aún sin tocarlo, se podía percibir que algo empujaba al padre hacia atrás desde el interior. La sombra detrás de Diego comenzó a moverse. No era el contorno de su cuerpo. Era más grande, pausada, como si despertara después de mucho tiempo. La lamparilla se debilitó, pero no se apagó, parecía que la sombra estaba decidiendo cuánta luz permitir. Y fue entonces cuando se arqueó hacia adelante, como si sonriera. Y Diego sonrió también. Una sonrisa que nunca perteneció a mi hijo. Una sonrisa que hizo que el padre cerrara la mano sobre el crucifijo antes incluso de intentar hablar. Una sonrisa que me dijo, sin ningún sonido, que ya era demasiado tarde. Siempre creí que conocía cada gesto de mi hijo. La forma en que arrastraba los pies al despertar, la manera impaciente de rascarse la muñeca cuando quería ocultar un error, la risa breve cuando se asustaba con algo insignificante. Pero, en las semanas previas a aquella noche, estos detalles empezaron a desvanecerse. Primero fueron las pausas prolongadas antes de responder. Después, la respiración extrañamente constante durante el sueño. Finalmente, llegó su silencio, un silencio que no pedía auxilio, sino que observaba. Un silencio que parecía aguardar el momento preciso para revelarse. Al principio, intenté negarlo todo. Me decía a mí mismo que era solamente una etapa, un miedo infantil, quizás una pesadilla que lo había marcado. Pero cada día quitaba algo de él, como si alguien estuviera borrando a Diego de adentro hacia afuera. La casa también se transformó. La madera parecía más helada, como si la noche entrara por rendijas que nunca existieron. Y cuando pronunciaba su nombre, a veces la respuesta llegaba demasiado rápido, otras veces demasiado tarde. Como si la voz estuviera siendo devuelta con retraso por alguien que no sabía utilizar un cuerpo humano. Fue entonces cuando busqué al padre Esteban. Me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin dudar. Sus ojos se tornaron pesados cuando describí la sonrisa de Diego. No cuestionó nada. Dijo únicamente que si algo ya ha respondido en lugar del niño, necesitamos actuar antes de que él deje de luchar. Sus palabras no aliviaron nada, solamente confirmaron lo que yo temía. Por eso, antes de continuar, comenta de qué ciudad estás viendo, suscríbete y dale like para que más personas comprendan hasta dónde puede ser llevada una familia cuando algo decide entrar en la vida de un niño. Relato todo esto porque todavía creo que alguien necesita escuchar lo que ocurrió cuando aquella sombra finalmente mostró lo que quería de mi hijo. La primera transformación que noté en Diego no fue física. No fue fiebre, ni tos, ni debilidad. Fue la manera en que observaba las cosas dentro de la casa, como si percibiera algo detrás de cada objeto. Se detenía frente a la ventana y no miraba hacia afuera, miraba el cristal, como si esperara que algo apareciera allí, por dentro del reflejo. Yo pronunciaba su nombre y él respondía sin girar el rostro, con la voz plana, breve, sin ninguna emoción. Era como conversar con alguien que no quería revelar lo que estaba escuchando. Y, aunque luchaba contra esta idea, sentía que Diego ya no me reconocía como padre, solo como alguien en quien la cosa dentro de él todavía no tenía interés. Los días comenzaron a pesar de manera distinta.
La luz matutina que entraba por la cocina parecía más helada, más estática, como si tuviera miedo de tocarlo. Diego caminaba despacio, pero no arrastraba los pies como antes. Cada paso era demasiado firme, demasiado calculado para un niño. Y, cuando se detenía en medio del pasillo, permanecía tan inmóvil que el silencio parecía duplicarse a su alrededor. Yo sabía que algo lo observaba por dentro, porque a veces sus ojos se movían solos, siguiendo algo que yo no veía. No era mirada de niño explorando la casa, era mirada de alguien intentando medir el espacio que estaba ocupando. La situación empeoró cuando comenzó a despertar en medio de la madrugada. No lloraba, no me llamaba. Simplemente aparecía en la puerta de la habitación, inmóvil, con el rostro medio borrado por la sombra del corredor. La primera vez que sucedió, dijo que la casa está respirando mal. Le pregunté qué significaba eso, pero no explicó nada. Solamente dio la vuelta y regresó a la cama como si la conversación nunca hubiera ocurrido. En la segunda madrugada, dijo que alguien lo despertó llamándolo por su nombre. La voz era similar a la mía, pero más lenta. Cuando pregunté si era un sueño, sonrió. Una sonrisa que no encajaba con él. Decidí observar a Diego como si fuera una extraña criatura entrando en mi casa. A veces, cuando pensaba que yo no estaba mirando, sus dedos se movían de una forma extraña, como si repitieran un gesto aprendido. En la tercera madrugada, lo encontré sentado en el suelo de la cocina, dibujando con carbón fragmentos de símbolos que no reconocía. Cuando pregunté qué era aquello, respondió sin dudar, no fui yo quien lo hizo. Él usa mi mano porque todavía no sabe escribir solo. Se me erizó la piel completamente. Diego no apartó la mirada. Era como si me provocara a comprender lo que estaba diciendo. Pasé el día siguiente intentando racionalizar, intentando convencerme de que aquello era invención, influencia de historias que escuchaba de los mayores. Pero cuanto más intentaba calmarme, más la casa parecía contradecirme. Las rendijas de las ventanas golpeaban incluso sin viento. La lamparilla se apagaba sola. El perro de la vecina, que siempre corría hasta el portón, comenzó a evitar el camino cuando Diego estaba afuera. Todo encajaba de un modo que no quería aceptar, algo había entrado en su rutina, y aquello no estaba fingiendo ser humano, estaba entrenando. Fue al final de una tarde que percibí que la presencia ya se sentía dueña de la casa. Diego estaba sentado en el rincón de la sala, observando la puerta principal, inmóvil, como si esperara visita. No parpadeaba. La respiración era tan lenta que necesité acercarme para ver si su pecho todavía se movía. Y fue cuando me acerqué que lo escuché. No era voz, no era susurro. Era un sonido continuo, seco, como uñas tocando madera por dentro de la pared. Diego giró el rostro lentamente y dijo, él está cerca. Quiere entrar por la puerta hoy. El tono no era asustado, era informativo, como quien dice que ya casi es hora de arreglar la mesa para la cena. Esa noche, decidí cerrar todo con llave. Todas las puertas, todas las ventanas, todas las cerraduras que aún funcionaban. Diego observó todo en silencio. Yo esperaba que se quejara, que preguntara el motivo. Él solamente siguió con los ojos, como si estuviera viendo un gesto inútil. Cuando terminé de reforzar la última cerradura, apoyó la cabeza en la pared y murmuró, él no viene de afuera. La manera en que lo dijo destruyó lo poco que todavía me quedaba de calma. Antes de que pudiera pedir explicaciones, giró el rostro hacia el techo, como si escuchara algo allá arriba, y sonrió. En la madrugada siguiente, su habitación cambió de temperatura. El aire se tornó helado como en mañana de invierno fuerte, pero estábamos a principios de otoño. Diego dormía con los ojos entreabiertos, respirando demasiado lento. Cuando toqué su brazo para cubrirlo, el cuerpo reaccionó como piedra fría. En ese instante, las ventanas comenzaron a temblar, no como si fueran a abrirse, sino como si algo estuviera caminando por el vidrio desde adentro. La lamparilla del corredor se encendió sola. Diego abrió los ojos sin despertar y dijo con voz débil, él quiere mi lugar. Ya no había forma de negar nada. Sabía que necesitaba llamar al padre Esteban, aunque sin saber si él sería capaz de enfrentar aquello. Pero antes de salir de casa, algo sucedió que me hizo vacilar.
Diego se levantó de la cama sin usar las manos. Su cuerpo subió como si fuera jalado por hilos invisibles. Quedó de pie, mirándome con aquella expresión vacía, y susurró: él dijo que vas a intentar impedirlo. La frase no tenía amenaza. Era una certeza. Lo único que logré hacer fue correr hasta la iglesia. El padre escuchó todo, pidió que describiera cada detalle, cada gesto, cada frase. Cuando terminé, permaneció en silencio demasiado tiempo, mirando la pared como si estuviera haciendo cuentas. Finalmente, dijo: si ya habla con la voz del niño, entonces no vino para asustar. Vino para quedarse. Tomó el crucifijo más grande, el frasco de agua bendita y la lamparilla que usaba en funerales. No preguntó si tenía miedo. Solo dijo: no deje al niño solo hasta que yo llegue. Regresé corriendo a casa, y lo que encontré me mostró que ya no había vuelta atrás. Diego estaba sentado al borde de la cama, pero no parecía esperarme a mí. Parecía esperar al padre. Cuando me vio, sonrió de aquella manera torcida, como si yo fuera apenas alguien atravesando la escena. Y, antes de que pudiera decir cualquier cosa, murmuró: él ya sabe que llamaste ayuda. Está aquí dentro conmigo. Y cuando el padre entre, quiere ver si lo reconoce. Fue ahí que percibí que la sombra ya había elegido el momento del encuentro. ¿Y Diego? Diego ya no podía impedir nada más. Cuando regresé al interior de la casa después de buscar al padre Esteban, percibí algo que no había notado antes: el suelo parecía más pesado. Cada paso producía un sonido ahogado, como si las tablas no quisieran vibrar. El aire tenía un olor extraño, casi metálico, y la luz de la lamparilla temblaba solo cuando yo respiraba cerca de ella. Era como si la propia casa estuviera esperando mi reacción, aguardando lo que haría con la información de que Diego, o lo que quedaba de él, sabía que el padre estaba viniendo. Cerré la puerta con cuidado, evitando cualquier ruido que pudiera despertar algo que todavía no comprendía. Diego ya no estaba sentado en la cama. Lo encontré en el pasillo, inmóvil, mirando hacia el techo como si algo estuviera caminando allá arriba. Sus ojos seguían movimientos invisibles con precisión, como si lograra percibir cada paso. Cuando pronuncié su nombre, giró el rostro lentamente, pero la expresión no cambió. Era como si su cuerpo tardara más de lo necesario para obedecer. Entonces dijo, con la voz arrastrada: él está caminando para elegir dónde va a quedarse cuando el padre llegue. Se me heló la espalda. Tuve la sensación clara de ser apenas ocupantes temporales, la casa ya no decidía por nosotros. Intenté jalar a Diego hacia la habitación, pero no se movió. Su brazo parecía atado a algo que yo no veía. Él solamente repitió: él no quiere que entre ahí. El miedo me hizo insistir, pero cuando jalé con más fuerza, sentí la madera del suelo vibrar bajo mis pies. No fue grieta, no fue ruido normal, fue como si el suelo empujara mi cuerpo hacia atrás, rechazando el cambio. Diego dio un paso hacia mí con el rostro vacío y completó: él quiere que nos quedemos aquí. Quiere ver la puerta abrirse. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo, pero el tono no le perteneció. La lamparilla del pasillo se encendió más fuerte por un segundo, como si alguien estuviera soplando fuego dentro del vidrio. La llama se estiró hacia arriba, delgada, casi blanca. Diego giró el rostro y miró fijamente la luz, como si recibiera instrucciones a través de ella. Sentí el aire volverse más seco. Mis oídos comenzaron a zumbar, como si algo estuviera intentando entrar por ellos. Y, por primera vez, escuché un sonido viniendo de la garganta de Diego, un sonido bajo, continuo, que no parecía dolor ni respiración. Era casi un canto, pero un canto sin melodía, sin pausa. Era como si estuviera afinando su propia voz para algo que vendría después. El sonido se detuvo en cuanto 3 golpes suaves resonaron en la puerta principal. Un silencio enorme se apoderó de la casa, como si hasta el viento hubiera sido ordenado a detenerse. Diego bajó la cabeza lentamente, como si reconociera al visitante antes de verlo. La sombra a sus pies se estiró un poco, como si algo la jalara por detrás. Yo no quería moverme, pero mis pies fueron solos hasta la puerta, como si la casa me empujara en esa dirección.
Antes incluso de tocar la manija, escuché la voz firme del padre Esteban del otro lado: no abra todavía. Él está cerca del niño. Abrí apenas una rendija. El padre entró sin mirarme, sosteniendo la lamparilla de funerales con fuerza, como si la llama fuera su única defensa. No preguntó dónde estaba Diego. Lo sabía. Caminó hasta el pasillo con pasos lentos, sosteniendo el crucifijo frente al cuerpo. Cuando vio a Diego parado, erguido, mirando hacia la luz, su expresión se tornó seria de una manera que nunca había visto. Me susurró: lo que está dentro de él no teme a la casa. La casa lo teme a él. Esas palabras fueron como un clavo entrando en el pecho. No quería preguntar qué significaban. El padre tampoco explicó. Fue entonces cuando Diego levantó el rostro. Sus ojos estaban más oscuros que antes, como si la pupila hubiera devorado el resto. Observó al padre en silencio, evaluándolo, como alguien que identifica un objeto conocido después de mucho tiempo. Y entonces sonrió. Una sonrisa torcida, lenta, que parecía ensayada. El padre alzó el crucifijo, pero Diego no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante, sin pisar con la fuerza normal de un niño, casi deslizándose por el suelo. Y, con una voz baja, tan baja que parecía venir de debajo de la casa, dijo: te tardaste. El padre se puso rígido. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Llevó la lamparilla más cerca del rostro de Diego y murmuró: tú no perteneces a este cuerpo. Era una frase simple, pero el aire se volvió más denso cuando fue dicha. Diego inclinó la cabeza hacia un lado, curioso, como quien encuentra gracia en la ignorancia ajena. Y entonces respondió: él me abrió la puerta. Tú llegaste después. Sentí mi estómago revolverse. Diego me miró por un instante, y en aquella mirada no había culpa, ni temor, había solo la certeza de que yo había permitido aquello sin darme cuenta. La casa reaccionó a las palabras. Las paredes crujieron, no como madera vieja, sino como algo presionado desde adentro. La llama de la lamparilla del padre vaciló, y él entrecerró los ojos. Después, se acercó y colocó la mano en el pecho de Diego. El niño no reaccionó. Pero el padre sí. Un temblor subió por su brazo, como si estuviera tocando algo que pulsaba bajo la piel de Diego, pero que no era carne, ni sangre. Retrocedió con el rostro tenso y dijo: no está solo atrapado. Está compartiendo espacio. Sentí mi corazón acelerarse, como si estuviera siendo aplastado por el silencio que tomó el pasillo. Antes de que el padre pudiera decir algo más, Diego comenzó a reír. No era carcajada, no era risa nerviosa, era una risa breve, seca, repetida, como 3 golpes iguales en la madera. Cada risa hacía que la llama de la lamparilla bajara. El padre apretó el crucifijo y comenzó a rezar, pero Diego levantó la mano e hizo un gesto simple, lento, como si empujara el aire. Y, en el mismo instante, la oración del padre se trabó en su garganta, como si una mano invisible hubiera apretado su voz. Diego entonces dijo: él solo quiere que veas. Después, él habla. En ese momento, comprendí que la cosa dentro de mi hijo no tenía miedo. Estaba esperando. Preparando. Usando su cuerpo para abrir camino a algo mayor que todavía no había mostrado el rostro. Y nosotros dos, yo y el padre, éramos apenas testigos de una llegada que ya había sido decidida sin nosotros. El silencio que se formó después de aquellas palabras no fue vacío. Fue advertencia. El padre no vino solo aquella noche. Trajo consigo objetos que parecían hechos para lugares donde la muerte ya había ocurrido muchas veces: un crucifijo más pesado de lo que esperaba, un frasco de agua que olía a hierba y metal, y un libro de hojas gastadas que rechinaba cuando lo abría. Habló pocas palabras mientras se preparaba, como quien coordina un trabajo que durante años repite. Sentí su presencia mayor que antes, no porque fuera más fuerte, sino porque ahora había alguien que entendía que aquello no era solo enfermedad. Diego continuaba parado en el pasillo, los ojos fijos en algo que solo él veía. El padre colocó el libro en la mesa y comenzó a trazar señales en el aire, con movimientos pausados. Cada señal parecía pesar.
Diego no reaccionó de inmediato, como si el gesto del padre fuera parte de un teatro que no le concernía. Pero yo veía que la casa escuchaba. Cuando el padre encendió la lamparilla de funeral, la llama produjo un sonido breve, como si alguien hubiera estado soplando por mucho tiempo. El aire en el pasillo se volvió pegajoso. Sentí mi ropa adherirse al cuerpo. El padre comenzó a rezar en voz baja, y yo repetí junto a él, sin saber si eran palabras de alivio o de advertencia. Diego apoyó la mano en el marco de la puerta y, por detrás, algo pareció llenar el espacio entre el niño y la pared. La sombra se alargó como si estirara un brazo invisible. El padre golpeó el crucifijo cerca del rostro de Diego, y la figura detrás de mi hijo se movió con rapidez, demasiado rápida para una mano humana. El padre retrocedió un paso y escupió un poco de agua bendita en dirección al suelo. El agua hizo humo leve al tocar el entarimado, y por un segundo creí que habíamos ganado algún tipo de ventaja. Lo que vino después no fue confrontación, fue diálogo asumido por quien no necesitaba voz. Diego comenzó a hablar con frases cortas, pero no con la voz infantil que yo conocía. Las palabras eran medidas, como piezas colocadas en el tablero. Él dice que ya pagó el lugar con el nombre de alguien, murmuró mi hijo. El padre frunció el ceño y preguntó el nombre. Diego sonrió sin mostrar los dientes y dijo, él quiere un nombre nuevo. Un nombre de casa. La respuesta me golpeó como un puñetazo. Un nombre de casa. No un nombre de persona, sino un título que perteneciera al hogar, como si la cosa quisiera algo fijo, algo que atara su presencia donde vivíamos. Sentí mi garganta cerrarse. Si aquello podía atarse a una palabra, entonces era más concreto que cualquier miedo que hubiera sentido jamás. El padre abrió el libro y buscó entre las páginas una oración que no reconocía. Las letras parecían formar una red. Leyó en voz baja, y algo en aquel sonido hizo vibrar el piso. Diego contraatacó con la cadencia de la voz que no era suya, respondió con frases que imitaron la entonación de rezos antiguos, pero invertidos. Cada respuesta parecía encajar en un vacío de lenguaje, como si la presencia usara silencio y sonido para construir un puente hacia lo que no comprendíamos. La lamparilla del padre osciló y mostró, por un segundo, el contorno de algo detrás de la cabeza de Diego que no era sombra común, era una mancha más densa, con bordes que temblaban. El padre apretó la mano sobre el crucifijo, y la mayor parte del aire alrededor hizo una curva extraña, como si algo hubiera exhalado y cambiado la dirección del viento. Pensé en sacar a Diego de allí, en correr con él hasta la calle, pedir ayuda al mundo entero, pero la idea me parecía absurda. La casa no era solo un escenario, era parte del enemigo. Las tablas, las puertas, hasta las rendijas parecían haberse alineado con algo que estaba aprendiendo nuestros movimientos. Cuando comencé a caminar hacia su cama, la puerta de la habitación crujió sola. No fue un sonido leve, fue una advertencia. El padre giró el rostro en un movimiento rápido, como quien percibe que se ha cometido un error. Me pidió que me quedara junto a él y que no dijera nada que pudiera atraer atención. Entendí la petición como una orden, mi cuerpo obedeció como si tuviera memoria de otro yo que sabía exactamente qué hacer. En medio de la oración, Diego soltó una risa breve, que parecía venir de lejos. La risa hizo eco en toda la casa. El padre alzó el crucifijo y profirió palabras en latín que no comprendía, repitiéndolas hasta que su voz temblara. La sombra detrás de Diego se estiró hasta tocar el techo, esparciéndose como tinta sobre madera clara. Y, cuando la sombra tocó, pequeñas cosas comenzaron a suceder. La silla en la sala tembló sin motivo, una copa cayó del armario y se partió en el suelo, y el perro de la vecina ladró estrangulado afuera. Por cada gesto del padre, la casa respondía con un detalle nuevo, como si estuviera probándolos, como si quisiera ver hasta dónde podrían insistir. El padre entonces recitó algo que hizo que el aire oliera a hierro. Me pidió que sostuviera la lamparilla más baja, para que la llama no mostrara nada más allá de lo necesario. Mientras sonreía para darme valor, me entregó un pedazo de tela que puso sobre las manos de Diego, como si intentara contener lo que había dentro. Cuando la tela tocó la piel del niño, sentí una ola tan fría subir por mi columna que necesité cerrar los ojos. Diego gimió, pero no como niño,
era un sonido que parecía venir de dos bocas al mismo tiempo. El padre intentó jalar la tela, como si quisiera arrancar algo, y la resistencia fue mayor de lo que una tela podría tener. Sentí la piel de su mano ponerse pálida. Murmuró, no está solo. Está amarrado a la casa. Esas palabras fueron un corte. De repente, la voz de Diego cambió. Se volvió baja, áspera, y pronunció un nombre que no conocía, pero que sonó antiguo y pesado. El aire estremeció cuando el nombre salió. El padre perdió el color del rostro y cerró el libro con fuerza, como si una página lo hubiera quemado. Percibí que el nombre no era un mero sonido, era una llave. La sombra creció como si hubiera sido llamada por el sonido, y por un instante el pasillo pareció encajonarse, las paredes acercándose. El padre intentó recitar otra oración, más veloz, pero su voz falló. No por miedo, por algo que atrapaba la palabra antes de salir. Diego entonces dijo, con claridad de quien dicta sentencia, él quiere el nombre de la casa. Quiere que ella diga su nombre. No había tiempo para pensar en un plan. El padre, con la expresión comprimida, hizo lo que pudo, recurrió al viejo método que siempre había oído que funcionaba. Tomó agua bendita, mojó la tela, e hizo señales en el aire. Pero la casa respondió con algo que no era sonido, era sensación. Un peso cayó sobre mis hombros, como si alguien hubiera apilado tablas sobre mi caja torácica. Sentí las lágrimas que no vinieron, la culpa que no se disolvía. Miré a Diego y vi al niño que conocía por un segundo, un pequeño espacio de luz en sus ojos, un recuerdo de risa, y deseé arrancar aquella presencia con las uñas. No pude. La escena terminó con un ruido seco, como si alguien hubiera golpeado la puerta con tanta fuerza que la casa rió. El padre cayó de rodillas, jadeante, y Diego quedó inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. La sombra retrocedió un poco, tomando forma irregular al lado de la pared, y susurró algo que parecía hecho de viento en hojas secas. Me acerqué sin darme cuenta, como si una fuerza me jalara hacia el peligro. Diego me miró y habló bajito, él dijo que mañana la casa va a responder con voz. Esas palabras fueron suficientes para congelar mi sangre. El padre levantó la cabeza lentamente y, sin mirarme, dijo, necesitamos preparar algo más fuerte. Y necesitamos aprender el nombre que esta casa guarda. Después de lo que ocurrió aquella noche, el padre Esteban y yo nos quedamos sentados en el suelo del pasillo, sin fuerzas para mover un dedo. Diego estaba dentro de la habitación, sentado al borde de la cama con las manos sobre las rodillas, como si aguardara que algo comenzara. Su cuerpo parecía vaciado de cualquier voluntad propia. El padre respiraba encorvado, sosteniendo el crucifijo con tanta fuerza que los dedos se pusieron blancos. Intentaba entender dónde habíamos fallado, pero la verdad era amarga, nada había sido suficiente. La sombra que habitaba a mi hijo no estaba solo intentando afirmarse, estaba preparando la casa para hablar consigo misma. Y, por primera vez, sentí que quizás ya no era parte de la historia, solo testigo de algo que había comenzado antes de que yo naciera. El padre limpió el sudor de la frente y me llamó en un susurro. Dijo que necesitábamos descubrir lo que la casa sabía, no lo que Diego decía, no lo que la sombra insinuaba, sino lo que la propia estructura escondía desde siempre. La madera vieja, el techo bajo, el suelo que respondía cuando algo pasaba por dentro, todo parecía conversar con la presencia. Me pidió que lo ayudara a mover un baúl antiguo de la sala. No entendía por qué, pero obedecí. Cuando arrastramos el baúl, la madera detrás de él soltó un sonido extraño, como una respiración contenida. El padre pegó el oído a la pared. Seguí el gesto. Y entonces escuchamos, no palabras, sino algo que imitaba palabras. Como si la casa intentara moldear su propia lengua. El sonido venía de los espacios entre las tablas, como si alguien hablara desde dentro de las rendijas. El padre abrió los ojos enormemente y pidió que buscara la lamparilla más fuerte. Cuando iluminé la pared, pasó la mano sobre la madera y encontró marcas largas, casi imperceptibles, como arañazos hechos de adentro hacia afuera. Murmuró, esto no comenzó ayer. Ni cuando su hijo nació. Mi cuerpo se heló. Era posible que aquella presencia estuviera durmiendo allí,
esperando solamente que un niño vulnerable le diera apertura. El padre continuó pasando los dedos por las fisuras, hasta que encontró una marca más profunda, como si una palabra hubiera sido excavada en el tiempo. No era un nombre que reconociera, pero parecía un conjunto de sonidos condensados. Sonidos de suelo hueco. Decidimos abrir la pared. El padre lo consideró arriesgado, pero dijo que no llegaría más lejos sin saber lo que la casa guardaba. Tomé martillo, formón y, con manos temblorosas, comencé a quitar las primeras tablas. Salían húmedas, como si hubieran absorbido algo vivo. Detrás de la madera, encontré otra capa de tablas, más oscuras, y en ellas había símbolos que ciertamente no fueron hechos por ninguno de nosotros. Algunos parecían huesos, otros partes de palabras incompletas. Y todos apuntaban hacia el mismo centro, un agujero profundo entre las vigas, un espacio donde la luz de la lamparilla no entraba completamente. El padre se acercó e hizo la señal de la cruz. Después dijo: aquí fue dicho el primer nombre de esta casa. Antes de que pudiera explicar mejor, escuchamos un sonido viniendo de la habitación de Diego. Un crujido seco, como cuando una rama se parte en medio del monte. Corrimos. Diego estaba de pie, con los ojos fijos en el techo. Sus pies no tocaban el suelo. Por un instante, mi cuerpo falló. El padre alzó el crucifijo y gritó el nombre del niño, pero Diego no respondió. La sombra detrás de él estaba inflada, mayor, firme como un cuerpo que finalmente encuentra forma. Y entonces escuchamos la voz, por primera vez. No vino de Diego. No vino del techo. Vino de todas las paredes, de todas las puertas, del suelo, de las ventanas. Era la propia casa hablando. La voz era áspera, hecha de madera arañada, de viento atrapado, de lamento seco. La casa decía un nombre que jamás había escuchado, pero que parecía ser repetido desde hace décadas en algún rincón olvidado. El padre intentó avanzar para bajar a Diego del aire, pero su cuerpo fue empujado sin que nada lo tocara. Cayó al suelo con fuerza. Me acerqué a mi hijo con la desesperación de quien no piensa, pero la sombra se movió para impedírmelo. Creció, como un manto que se abre, y el aire se volvió tan denso que no pude respirar. Diego giró el rostro lentamente, y por un segundo sus ojos volvieron a ser suyos, los ojos de mi niño de 9 años, asustado, perdido dentro de su propio cuerpo. Intentó hablar, pero el sonido no salió. La sombra cubrió sus labios y devolvió la mirada oscura, tomada, llena de algo que no reconocía fronteras humanas. Cuando la casa repitió el nombre por tercera vez, Diego sonrió sin querer. El padre se levantó con dificultad y comenzó a recitar una oración que nunca había usado antes. Su voz temblaba, pero cada palabra parecía abrir pequeñas grietas en la sombra. La llama de la lamparilla osciló fuerte. Y entonces la sombra retrocedió algunos centímetros, no por miedo, por irritación. Diego cayó al suelo como si hubieran cortado los hilos que lo suspendían. Corrí para tomarlo, pero antes de que lo tocara, el padre sujetó mi brazo y dijo: no lo toque ahora. En el instante siguiente, vi por qué. El suelo debajo de Diego tembló, no como terremoto, sino como respiración profunda. La casa estaba viva, y el nombre que había dicho no era una amenaza, era una petición. Un llamado. El padre pidió que fuera a buscar el libro que había dejado en la sala. Corrí sin pensar. Cuando volví, percibí que la casa había bajado la temperatura. Mi aliento salía como humo. El padre abrió el libro en la página marcada por una cinta roja y me pidió que sostuviera la lamparilla sobre el rostro de Diego. Obedecí. Colocó la mano en el pecho del niño y comenzó a leer. Las palabras golpeaban contra las paredes como si fueran clavos. La casa respondió con crujidos, gemidos, sonidos de madera siendo retorcida por dentro. La sombra se contrajo y entonces avanzó sobre el padre con violencia, pero se detuvo antes de tocarlo, como si algo invisible sostuviera su forma. Por un segundo, creí que estábamos logrando algo. Pero entonces Diego abrió los ojos de nuevo. No había luz en ellos. No había infancia, ni memoria, ni temor. Me miró directamente y dijo, con voz doble, quebrada por dentro: él ya no quiere solo un nombre.
Quiere al dueño. Sentí mi cuerpo helarse hasta el alma. El padre retrocedió, sin perder el foco del libro, y respondió: este niño no le pertenece. La sombra entonces se alzó hasta la mitad de la pared y se estiró como si fuera a tocar el techo. Diego repitió: te quiere a ti. Esas palabras cortaron todo. La casa quedó silenciosa de repente. Ni la sombra se movió. Diego respiró profundo y cerró los ojos como si algo hubiera cambiado de lugar en él. El padre sujetó mi brazo, y su voz falló por primera vez desde el inicio de todo: la casa eligió quién va a responder. Sentí mis piernas flaquear. Nunca había imaginado ser blanco directo de la presencia. La sombra, como si hubiera escuchado mi temor, se giró lentamente hacia mí. Y por primera vez, no usó la voz de la casa, ni la boca de mi hijo. La voz vino entera, sólida, como si estuviera a mi lado: tú abriste. Tú cierras. Fue en ese instante que comprendí: la casa no quería solo a mi hijo. Quería nuestro vínculo. El nombre que daba sentido al lugar. La sangre que sostenía aquella historia. Y si no enfrentaba aquello en esa misma noche, Diego desaparecería para siempre dentro de aquella sombra. La noche cayó pesada como plomo. Todo parecía haberse unido para escuchar. El padre Esteban volvió armado de libros, telas y promesas antiguas. Sus ojos estaban quemados de sueño, pero había firmeza en ellos. Habló poco. Preparó la casa como quien prepara un campo de batalla, colocó sal en las rendijas, quemó hierbas que exhalaban un olor fuerte y, en silencio, marcó el suelo con carbón donde creía que era seguro pisar. Yo arrastré muebles, cerré cajas, retiré espejos de las paredes, todo lo que pudiera dar refugio a la voz que ya tenía nombre y voluntad. Diego quedó en el centro del pasillo, sentado en una silla que parecía demasiado pequeña para aquello que le sucedía. Me miraba como si me viera por primera vez en mucho tiempo, y quise arrancar de allí la certeza de aquello que era, padre. Cuando el padre comenzó a rezar, el sonido de él se fue abriendo en capas. No era solo latín, había palabras que parecían venir de otra época, sílabas que rechinaban en la boca y dejaban el aire más espeso. Diego no reaccionó de inmediato. Sus ojos estaban hundidos, como pozos donde la luz no lograba llegar. La sombra a su lado temblaba y, por detrás del sonido del padre, venía la respuesta de la casa, un murmullo que iba formando una frase al ritmo de la madera. Percibí que la casa intentaba coser su propio habla, hacer que el nombre repetido allá dentro se transformara en algo vivo. El padre golpeó el crucifijo, sopló el agua bendita y me pidió que recordara todo lo que era mío: nombres, promesas, la voz del primer día en que sostuve a mi hijo. Era como si necesitáramos ofrecer al lugar un recuerdo que fuera solo nuestro, algo que la casa todavía no pudiera robar. Diego comenzó a hablar de nuevo, pero ahora con voz doble. Mi sensación era que una sombra menor conversaba con otra mayor. Decía el nombre de la casa como quien cita una herencia, después repetía lo que el otro decía, invirtiendo sílabas, cambiando vocales. El padre murmuró que era una prueba: si la casa aceptaba el nombre que yo diera de vuelta, quizás perdería el hambre. Si lo rechazaba, entonces pediría algo mayor. Sentí un escalofrío. Cuando hablaba de mi padre, de la primera vez que percibí las tablas crujiendo, de la primera sonrisa de Diego, un recuerdo que pensé demasiado pequeño para aquel monstruo crecía, como si se convirtiera en escudo. Pedí al padre que eligiera las palabras conmigo, cerró los ojos, como quien busca una oración antigua que solo la familia conoce, y entonces comenzamos. Decíamos nombres, memorias, pequeños gestos que eran solo nuestros, el primer juguete que Diego rompió, la frase que dije cuando no logró andar en bicicleta, la canción que mi abuela cantaba en la ventana. Cada palabra era lanzada al pasillo en voz baja, como quien entierra algo. La casa respondía con crujidos y con el sonido de pasos que no existían. En cierto momento, la sombra como manto se abrió y mostró algo que no debería tener forma, un aliento de sombra con contornos de rostro, pero sin ojos, solo una boca que parecía masticar el tiempo. El padre apretó el crucifijo y ordenó silencio. No luches con la casa en su mismo nivel, dijo. Nosotros damos memoria, ella da nombre. La instrucción sonó banal y brutal al mismo tiempo.
Cuando llegué a mi propio nombre, sentí la garganta cerrarse. Decir aquello en voz alta fue arrancar piel. El padre pidió que repitiera el nombre de la casa, pero con la voz calmada, como si concediera documento. Cerré los ojos y hablé el primer nombre que me vino, un nombre que mi bisabuela susurraba cuando pasaba por la puerta de la cocina. No sabía por qué había brotado en mí en aquel instante, parecía algo que había esperado dentro de mí el momento preciso. La casa hizo un sonido largo, como un roce de cuerdas delgadas. Diego sonrió, y la sonrisa no era totalmente desde dentro de él. El padre trajo entonces un puñado de tierra del patio y dijo que la colocara en las manos del niño. «Es la tierra que sostiene el nombre», murmuró. Hice lo que me pedían. La tierra salió fría y húmeda. Cuando la puse en las manos de Diego, se retorció por un segundo, y un sonido extraño salió de él, mitad lamento, mitad risa. La sombra reaccionó, retrayéndose por un momento, como quien siente dolor. Pensé que era el comienzo del fin. Pero la casa no se rendía fácilmente, abrió la voz y comenzó a repetir el nombre que había dicho, deformando las sílabas, transformando el recuerdo en sátira. La lamparilla del padre tembló, y por una fracción de segundo vi el reflejo de algo detrás de Diego, no un rostro, sino muchos ojos que se superponían. Mi músculo se endureció. El padre golpeó fuerte en el libro, pronunció una frase en latín que trajo un viento frío, y la sombra respondió con un rugido bajo que hizo caer polvo del techo. Fue en medio de aquel intercambio que la casa hizo la exigencia final. La voz salió baja, como si hubiera sido escupida por tablas viejas: «Dame lo que te es más preciado». El sonido no dejó dudas sobre a quién se dirigía. Mi cuerpo reaccionó antes que la razón. Me vi ofreciendo todo: memorias, nombres, promesas. Pero la casa quería algo concreto, un dueño, dijo el padre. «Quiere la sangre del vínculo», explicó con la expresión dura. Entendí lo que significaba sin necesidad de que me lo dijeran. Había un precio práctico que la casa podía entender, un juramento, una entrega de algo que sellara mi territorio. El padre entonces me mostró un pequeño instrumento, un hilo de plata con punta que nunca debería tocar una piel que no fuera la mía. Era una tradición antigua, dijo, peligrosa y definitiva. Mi mano tembló cuando sujeté la punta. No era intención de herir a Diego, era un acto que juraba a él y a mí que yo sería el dueño hasta el final. Respiré profundo y corté levemente la palma de mi mano, la sangre escurriendo caliente y roja, como si el tiempo cortara junto. Coloqué mi palma sobre la tierra en la mano de Diego. El padre murmuró palabras que no entendí, pero sentí cada sílaba atravesando mi cuerpo. La casa hizo un sonido que fue mitad carcajada, mitad crepitar de fuego. Por un tiempo, nada ocurrió. Después, la sombra vaciló, se estiró una última vez y, en un movimiento tan rápido que casi no se pudo percibir, retrocedió por la pared como si fuera jalada por cuerdas. Diego cayó en mis brazos, y por primera vez en semanas, sentí el leve vibrar de una respiración que parecía solo suya. Lo abracé como quien salva el propio corazón. El padre, con ojos cansados, sonrió por primera vez en aquella noche, había un alivio contenido, una victoria incierta. Pero antes de que pudiéramos celebrar, la casa pronunció el nombre que había dicho al comienzo, ahora limpio de burla y con nuevo peso. «Quédate», dijo la madera, con voz que no admitía rechazo. La promesa hecha por mi palma había sido aceptada. La casa ya no pedía más al niño entero, pedía un recuerdo que me ligaba a ella, yo. Había dado parte de mí para que Diego volviera. Salimos de allí como si hubiéramos dejado un secreto entre las paredes. El padre me pidió que jurara que nunca más dejaría la casa sola con el niño durante la noche, lo prometí. Habló de que aquella marca en el aire sería al mismo tiempo protección y deuda. La casa aceptó el nombre y lo fijó en un rincón invisible. Diego durmió aquella noche con un sueño profundo, sin los espasmos que lo perseguían. Pero cuando lo miré, en la oscuridad, todavía veía una sombra pequeña en el borde de la almohada, como si un recuerdo resistente intentara agarrarse al cuerpo. Sostuve su mano y sentí la piel caliente, el pulso de vida de él latiendo contra mi promesa. El fin de aquella noche no fue alivio completo, fue un acuerdo sellado con dolor. La casa cedió, la sombra retrocedió,
pero sabía que había dejado allí algo que me amarraría para siempre. Cuando cerré la puerta y escuché el último crujido, entendí que pagué el precio de un hombre para recuperar a mi hijo. Y que, de algún modo, la casa ahora sabía lo que yo era, y yo sabía que la casa lo sabía. Después de aquella noche, la casa nunca más volvió a ser solo madera, techo y puertas. Se convirtió en un lugar donde cada silencio trae un pedazo de aquello que enfrentamos. Diego volvió a llamarme padre, volvió a reír, volvió a correr por el patio, pero, a veces, cuando pasa por el pasillo, disminuye el paso, como si recordara que la sombra conoció su cuerpo por dentro. Lo observo dormir todas las noches, y aun cuando lo veo respirar suave, todavía siento el peso de la promesa que hice. Recuperar a mi hijo tuvo precio, y la casa guarda ese precio con la misma lealtad con que antes guardaba el nombre que pedía. El padre Esteban me visita cuando puede. Dice que la presencia retrocedió, no desapareció. Que nombres antiguos no mueren, solo esperan. Me alerta sobre señales, lamparilla que enciende sola, viento que pasa por donde no debería, madera que respira profundo durante la madrugada. Escucho todo, pero lo que más me asusta no son las señales, es la certeza de que ahora la casa me reconoce. No como habitante, sino como parte de ella. Y, aún así, me quedo. Porque mi hijo respira aquí. Porque este fue el precio. Porque, al cerrar la puerta todas las noches, escucho la casa susurrar mi nombre, y yo respondo, para que sepa que continúo pagando lo que prometí.